Ahí estamos, Ahí ¿verdad? estamos, sí, creo que No estamos tapando mucho el mausoleo. No, no, creo que no. ¿Estamos bien? Bueno, Estamos bien. Entonces, ¿todo perfecto? ujú, Bueno, entonces, no tan perfecto porque no me puse los lentes, pero ahí va. ok. Estamos transmitiendo desde el Parque Revolución, nuestra casa. Esta es nuestra casa, bienvenidos, ¿verdad? Porque aquí sesionamos los del grupo de historia del Parque Revolución. Ayer tuve la dicha de contar con la presencia del coronel Alberto González Camargo en el programa de Fascinarte en Radio Universidad. Ahí los transmitimos desde el Campus 1. Pero ahora hay mucho que hablar del 2 de octubre, estarán de acuerdo conmigo. Así que, bueno, pues hoy continuamos y le mandamos un saludote a todos nuestros compañeros de aquí del grupo de historia. Es un gusto estar con ustedes, formar parte de ese grupo. Y sobre todo encontrar gente que tenga tus mismas pasiones. Realmente, mira Silvia Olivares, un besote Silvia, ándale, vente, acá estamos. Vente a platicar del 2 de octubre, no sé. Sí, claro. 2 de octubre. 2 de octubre. No se olvida. No se olvida, jamás se olvida. Bien. Así que esta es la segunda parte, o pretende ser la segunda parte de lo que hicimos ayer, porque ayer se platicó muy bien, muy concreta, está el video, está incluso en YouTube, ya lo subimos. Al principio salimos así como volteados, pero ya compuse todo el resto, así que ahí lo puse en mi Face. Y fue una plática de lo más interesante, porque el coronel Alberto González Camargo estuvo presente, él participó en la matanza del 2 de octubre. Pero ayer nos explicó, ahorita haremos una breve reseña de por qué llegó ahí, ¿verdad? Porque eso es importante para ubicar situaciones, pero bueno, hay mucho que platicar, hay muchos antecedentes, hay muchas revueltas, hay muchos factores y actores. 2 de octubre de 1968, hace 50 años, hoy hace 50 años, estamos en el cincuentenario. Eran las 6:10 de la tarde, cuando un helicóptero sobrevoló la Plaza de las Tres Culturas, dejando caer algo, unas bengalas verdes. Luego, unas detonaciones. Inicia el pánico. Corramos. Pero no había salidas. ¿Quién ordenó esto? El peso mexicano está firme, el desarrollo del país ascendente. Horas después, muchos muertos, muchos heridos, muchos buscándose. La gente se amontona en hospitales, se impacienta. También se amontonan los muertos. Pero muchos ni siquiera pudieron ser elegidos para formar parte de un montón. No están, ya no están, nunca han estado. Miles o cientos de desaparecidos. Un daño incalculable, imborrable e irreparable. Muy buenos días, Alberto. Gracias, buenos días. Primeramente, muchas gracias, Fabiola, por la invitación. Sí, como tú bien dices, fue un acto deplorable en muchos sentidos. Quiero hacer algunas aclaraciones que son pertinentes. En aquellos años, para precisar, en agosto del 68, A ver, permíteme, discúlpame que te interrumpa. Silvia, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? No se pierde el sonido, porque estamos así con el teléfono un poquito lejos. A ver si nos puedes monitorear, por favor, ahí, en controles. Ya, gracias. Bien, bueno, te comentaba, en agosto, y después de que se inician... Que sí se oye muy bien. Okay, gracias, Silvia, gracias. Y después de que se inician las primeras manifestaciones, que fueron brutalmente reprimidas por el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México, ¿sí? Previendo algunos asuntos, porque ya antes, desde 1964, cuando el general José de Jesús Clark Flores, que era el encargado de la seguridad de las Olimpiadas, fue a Alemania, invitados por el gobierno alemán, ahí les advirtieron a ellos que era más que probable, y estoy hablando del 64, de que para las Olimpiadas hubiese problemas. ¿Por qué esta advertencia por parte del Servicio de Seguridad de Alemania?
El hecho es muy simple. Ellos sabían que a raíz de las declaraciones de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, cuando en 63 él declara en La Habana que hay que levantar la antorcha incendiaria de la revolución en toda América Latina, empiezan a crearse grupos revolucionarios o pseudo revolucionarios, ¿sí? Y grupos guerrilleros. Muchos de ellos fueron entrenados, unos en Cuba y otros en Corea del Norte, ¿sí? Estos elementos reaccionarios iban a ser los que tras bambalinas tratasen de lograr una desestabilización del gobierno de nuestro país. Hay que recordar que justo en el 64 a fines es cuando se crea el grupo popular guerrillero Madera, y al año siguiente el profesor Arturo Gamis se levanta en armas en el ataque al cuartel de Madera el 23 de septiembre. Como todos sabemos, no tuvo éxito. Eran 15 guerrilleros contra 120 soldados. Los guerrilleros mal armados. El profesor Gamis quiso atacar ese día porque era una fecha memorable para Chihuahua. ¿Y por qué digo memorable? En 1909, en el 23 de septiembre, se crea aquí en Chihuahua un club antireeleccionista y fue llamado Club Antireeleccionista 23 de septiembre. Ese es el antecedente de por qué le pusieron al movimiento 23 de septiembre y por qué el profesor Gamis ataca ese día, a pesar de saber que las armas de las que disponían estaban en la sierra y no llegarían a tiempo, y nunca llegaron. Y por eso se fracasa ahí. Bueno, como ese grupo surgen otros grupos más. Entonces, cuando se da la coyuntura de los eventos, los primeros eventos del 68, pues de hecho, esta gente y estos grupos guerrilleros que ya funcionaban, ¿sí? Como el grupo guerrillero trotskista, el grupo del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas y otros más, van metiéndose a la universidad, y ahí ya había los fósiles que han existido siempre, ¿sí? Gentes ya de 30 años que nunca han hecho nada, nunca terminan su carrera y ahí están. Pero bien, esta gente empieza a manejar a los muchachos muy inteligentemente y engañándolos. Entonces muchos de los estudiantes... O sea, los fósiles a los estudiantes. A los estudiantes, sí. Y los empiezan a alborotar, y también meten gente ya seleccionada por ellos como pseudo estudiantes para que en las manifestaciones hicieran actos de vandalismo. Entonces, a sabiendas de que con eso iba a haber una intervención policial, que así fue. Entonces, todos estos líderes, malos líderes, pusieron al gobierno en una situación inestable completamente. Había otros líderes muy buenos, uno de ellos que yo recuerdo, le decían el Cristo Negro, era líder en la Universidad Nacional Autónoma de México, y era un líder real, vamos a decir, un líder honesto que luchaba por causas correctas completamente. Los muchachos estudiantes... ¡Oh, qué bonita! Sí. Una mariposa amarilla. Sí, un beso de Dios. ¿Ah, sí? Así le digo a las mariposas, un beso de Dios. Entonces, iba a decir las mariposas, ¿no? Pero nos salimos del tema. Nos cambiamos a poetas. Sí, haz de cuenta. Entonces los muchachos, después de las primeras manifestaciones, proclaman algo que llamaron su pliego petitorio. El pliego petitorio incluía algunas cosas que sí eran alcanzables, como por ejemplo exigían la renuncia del jefe de la policía de la Ciudad de México, que había estado a cargo de estas represiones, o que al menos como jefe de la policía era el responsable. Entonces, esa era una buena petición, razonable. Hacían otras en cuanto al respeto a la autonomía de la UNAM, y otras más que tenían sentido, pero también había unas que estaban totalmente fuera de razón, como pedir o exigir que renunciara el presidente de la República y se convocara elecciones, pero que no hubiera ningún candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Eso era algo totalmente irracional, Claro. porque como si las elecciones no costaran, siempre han Ujú. costado, han sido todo un trabajo organizarlas, Ujú. y los muchachos estaban pidiendo esas cosas que francamente no hacían sentido. Ujú. Entonces el pliego petitorio jamás fue aceptado por el gobierno. Hubo un momento en que se quiso dialogar con los estudiantes, con el profesor Barrio Sierra, Cierto. que era el rector de la UNAM, Ujú. pero los estudiantes no cedieron ante las Ahí ofertas que estamos hacían. hablando de septiembre del 68. En septiembre del 68, inicios de septiembre del 68. Luego ocurre una verdadera vergüenza para nuestro país. El 12 de septiembre, en la noche, un grupo de los estudiantes, hablo de malos estudiantes, izan en el Zócalo de la Ciudad de México una bandera rojinegra, la bandera de huelga. Y oh sorpresa, al amanecer ahí estaba en el ástil de la bandera. Eso es una ofensa Nacional. nacional absoluta, Claro. ¿sí? La bandera se coloca todos los días con su guardia de honor a las 6 de la mañana y se retira todos los días con guardia de honor a las 6 de la tarde. En la noche el asta está vacía, entonces aprovechando la oscuridad, este grupo de estudiantes levanta esa bandera. Es la Oye, Alberto, segunda. pero qué extraño, porque eran generaciones que sí habíamos tenido civismo en la escuela. Sí, pero acuérdate que Conocíamos estos el civismo. grupos lo que pretendían era desestabilizar el gobierno y crear más problemas, ¿sí? Esa era la razón. Es la segunda vez en nuestra historia que ocurre esa situación, la primera en 1847, cuando es izada la bandera de los Estados Unidos, cuando la guerra México-Americana. Y en esa segunda ocasión. Entonces eso fue una ofensa a todo el país, ¿no? Y a todo concepto de patriotismo. Entonces inmediatamente es bajada esa bandera, ¿sí? Por guardias de honor del Palacio Nacional. Y entonces, momentos después, izan nuestra enseña patria, ¿no? Pero esto es un antecedente que nos marca que no todos los estudiantes eran buenos estudiantes. Muchos eran mal dirigidos y con malas intenciones. Y así van pasando los días, se van recrudeciendo los problemas, ¿sí? Acuérdense, ya había ocurrido en la noche del 29 al 30 de agosto, ya había ocurrido la noche del bazucazo, cuando rompen la puerta de la escuela. Milenaria, ¿verdad? Esa puerta era Sí, milenaria. sí, pues no milenaria, pero sí tenía por lo menos Centenaria. 200 años, ¿sí? Yo no Esto la había conozco, sido un nunca la he convento. visto. Está Hay calles fotos atrás. Sí, yo debo de la tener puerta, algunas de la puerta. puerta y de esto. Yo te las voy a hacer llegar. Gracias. ¿Sí? La puerta que existe ahora, que no es la original, obviamente, ¿no? Pues se destruyó, ¿no? Con una bazooka Sí. quedó hecha astillas, ¿no? Sí. Ahora bien, el problema es, ese lugar fue un convento, ¿sí? Que se llamaba Convento de San Ildefonso, y está en la calle de San Ildefonso, en la Pues ahí cuadras, estuvo detenida doña Josefa, ¿no? en ese convento, sí. Sí. Ahora, también ese convento, las paredes interiores, los murales fueron decorados por Diego Rivera, ¿sí? Sí, es cierto. Eso ahí fue, era muy importante ya cuando deja de ser convento, después de las leyes de reforma, sí, estamos hablando 1867-68, cuando deja de ser convento y pasa a ser una escuela. Y con el tiempo es la Escuela Preparatoria número 2, Escuela Nacional Preparatoria número 2, San Ildefonso. Esa noche del 29 al 30 de agosto los muchachos se habían refugiado ahí. El ejército los conmina a salir. Ellos no hacen caso, protestan, empieza el intercambio de palabras gruesas y el ejército dispara una bazooka contra la puerta. El problema es que atrás de la puerta había estudiantes, ¿sí? Entonces resultaron muertos, obviamente, ¿no? Los muchachos emprenden la huida, algunos son detenidos y conducidos a diferentes delegaciones. Y los heridos son llevados a la Cruz Verde en Soco, en Coyoacán. Y los muertos fueron llevados primero al campo militar y luego ahí entregados a sus familias, aquellos que pudieron ser identificados. Los que no fueron identificados se cremaron ahí mismo en el campo militar número 1.
Pero pues ha de haber habido poquitos muertos, ¿no? Ahí. Sí, no Pues, a la pasaron puerta de que 8. tantos, Sí, no pasaron de 8, Ujú. a lo mejor una docena de heridos. ¿Sí? Debo aclarar que cada muchacho que resultaba herido era atendido correctamente, fuese en la Cruz Roja o fuese en la Cruz Verde, Verde, y en ajá. algunos casos, y a petición de sus familiares, en hospitales privados, ¿no? Ujú, ujú, ¿Sí? La Clínica Londres, la Clínica Frontera fue una de las utilizadas. ujú. Entonces, hasta ahí estamos con que iniciándose septiembre, ya los problemas eran muy difíciles de controlar para el gobierno. Unos días antes, hacia finales de septiembre, cuando los muchachos, los estudiantes habían informado y convocado al meeting en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el gobierno, a través de la radio, la televisión y los medios impresos de comunicación, le advirtió a la gente y la conminó a la ciudadanía a no acudir a esa manifestación Sí, sí, sí. porque podía terminar en forma violenta. Sin embargo, ocurre que muchos no lo creyeron y se concentran ahí muchísima gente, alrededor de 6 a 8 mil personas en la plaza de Tlatelolco, la plaza de las Tres Culturas. Pero lamentablemente había padres de familia que llevaron a sus niños de 7 y 8 No, años. no, es que qué bárbaros. Eso Que ya son de es lo más inconsciencia, imprudentes, qué eso ya es bárbaros, ser sí, muy ajá. inconsciente, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre con estos muchachos y qué ocurre con la gente cuando empiezan los disparos? Todo el mundo se echa a correr. Entonces, en esa estampida, muchos niños, y estoy hablando de aproximadamente de 12 o 15, caen ahí y son pisoteados por la multitud que corre. Ajá. Entonces, lamentablemente, esas bajas colaterales, ¿sí?, son muy sensibles para la ciudadanía en general. Pero esta sensibilidad no la consideran o no la ponen bien en la balanza y le echan la culpa de todo al ejército. Yo no estoy eximiendo aquí al ejército de algunas culpas que tuvo, pero también hubo otras culpas por parte de los estudiantes, y sobre todo que en una forma secreta, quien era el secretario de Gobernación en esa época, Luis Echeverría. ¿sí?, él, sin conocimiento alguno del ejército ni de la presidencia, mucho menos, en la mañana del 2 de octubre coloca francotiradores con rifles de alto poder con mira telescópica en la azotea del edificio de Relaciones Exteriores. Es un edificio que tiene 23 pisos y que destaca completamente sobre la plaza, Sí. y que tiene un panorama excelente a todo lo que era la explanada, la iglesia, Ajá. y el foso con las ruinas que había ahí aztecas. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? El ejército sabía que una vez que la manifestación terminara, la cual iniciaba a las 5 de la tarde e inició a las 5 de la tarde y terminaría a las 7 de la noche aproximadamente, ¿sí?, el ejército tenía órdenes de que en caso de que hubiera disparos, no repeler la agresión con armas de fuego hasta que no hubiera 5 bajas del ejército por armas de fuego. Esa era la orden. Esa era la orden. No responder hasta que no hubiera 5 bajas por armas de fuego. A ver, permíteme tantito. Lo que queremos platicarles es por qué Alberto vivió este momento. Porque él estuvo se inscribió en la escuela militar. Heroico Colegio Militar. En el Heroico Colegio Militar. Y ahí, estando ahí de alumno, resulta que pidieron voluntarios para participar en esto. Pero desde antes, ¿verdad? Sí, para desde empezar el a principio, captar los datos de los líderes que estaban agitando a los estudiantes. Esos líderes de los que les empezó a hablar, que eran porros, que eran, Porros, sí, ¿verdad? Porros, fósiles. Fósiles. Entonces había ahí infiltrados, ¿verdad?, que estaban nada más pasivos en cuanto al nivel académico, pero que estaban agitando a los estudiantes. Entonces ellos, los voluntarios, se apuntaban voluntariamente para participar.
se iban a colar ahí, pues de 20 años, checaban con todo el estudiantado y empezarían a recabar, a recoger todos los datos de los que estaban haciendo daño y metiendo esa acción antigubernamental en los estudiantes. Alberto se inscribió así. Y resulta que a la mera hora tuvo que seguir adelante con todo esto, ¿verdad? Sí. Bueno, ya les platicará cómo fue la orden. Voy a pasar a la explicación. En agosto, en los primeros días, el ejército solicita voluntarios a las escuelas militares que había en la Ciudad de México. Estaba la Academia Militarizada México, donde yo cursé secundaria y preparatoria, el Heroico Colegio Militar, donde yo acababa de entrar en ese año. Estaba también la Universidad Militar Latinoamericana, que ya no existe, ¿sí? Y de ahí ellos solicitaron voluntarios que nos infiltráramos en el movimiento estudiantil, precisamente para lo que tú comentas, recabar la información de los líderes y pasar esta información al alto mando del ejército y que ellos los tuvieran bien checados y supieran en un momento dado dónde vivían, cómo se llamaban, controladillos, súper controlados. Quiero comentarles que no es la primera vez ni la única y se sigue haciendo. El gobierno nos sigue controlando de muchas maneras, de muchísimas maneras. Algo similar a Big Brother. Siempre, y ustedes lo saben, existe o ha existido de hace algunos años la policía cibernética, pero de hecho la Secretaría de Gobernación, a través del CISEN, Sistema de Seguridad Nacional, y de otros, el mismo ejército, a través de algunas entidades especiales, controla, revisa y checa todos los, al azar, una cantidad inmensa de datos, tanto en Facebook como en cualquier red social. Claro. Y van determinando por ciertas características del lenguaje aquellos que pudieran ser gente problemática para el gobierno, ¿sí? Y los controlan, de alguna manera los ubican. Aquí lo que nosotros teníamos que hacer era ubicarlos. Estábamos bajo el mando de lo que fue el batallón Olimpia, ¿sí? Dirigido por el coronel Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, que era nuestro jefe, y como una subdivisión del Guante Blanco, ¿sí? En donde participábamos estudiantes, algunos militares también ya de 30 años y de rango. Nosotros iniciábamos como estudiantes apenas. Y de esta manera, con esta infiltración íbamos acumulando datos. Cuando, ahora sí pasamos a lo que decíamos del 2 de octubre, sí. Cuando en la tarde se da la manifestación y empiezan los líderes estudiantiles, unos buenos, otros no tanto, a hablar desde el pasillo del tercer piso del edificio Chihuahua y empiezan a dar sus oratorias, ¿sí? Nosotros empezamos discretamente, toda la brigada del Guante Blanco, a acercarnos a las escaleras de ambos extremos del edificio. Y atrás de nosotros seguían soldados uniformados que se fueron acercando en una forma discreta. La intención era que cuando apareciera el helicóptero y soltara las bengalas verdes, subiéramos nosotros a detener a todos los muchachos, ¿sí? Por ambos lados de la escalera, impidiéndoles el escapar. Esa era la idea. ¿Ustedes no iban uniformados? No, íbamos de civiles, vestidos como estudiantes, ¿no? ¿Sí? Incluso pues, nos dejamos crecer un poquito el cabello porque en las escuelas militares lo usan muy corto. Ah, de veras, sí, cierto. Entonces para más o menos... se delatarían luego. Sí, pero pues en un mes y algo no nos creció demasiado el cabello, ¿no? Entonces, sí, si se hubieran fijado, estábamos un poquito a rape y hubiéramos o destacábamos en la generalidad de los estudiantes, porque hay que recordar que era la época de hippies y todo eso, y la gente usaba el cabello largo, muchos estudiantes, otros el copete tipo Elvis Presley y cosas por el estilo, ¿no? Pero nuestra vestimenta era exactamente igual que la de los estudiantes, ¿no? Incluso cuando casual. Incluso cuando íbamos en esas manifestaciones, a veces traíamos playeras de la UNAM o del Poli, ¿sí? Buena idea. Para que la gente o los otros estudiantes pensasen que sí éramos estudiantes en verdad. Bueno, al menos de esas escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí?
Como comentaba, desde en la mañana la Secretaría de Gobernación coloca a los francotiradores en el edificio, en la parte alta del edificio de Relaciones. Cuando el helicóptero pasa y suelta las bengalas y nosotros empezamos a subir las escaleras, en ese momento el guante blanco que llevábamos en la bolsa izquierda era un guante para la mano izquierda, nos los pusimos y para que no hubiese disparo de fuego amigo o para que no nos agredieran los mismos soldados, ellos sabían que teníamos un guante blanco, entonces levantábamos la mano en las escaleras y gritábamos sube guante blanco. Y entonces subimos nosotros, subió el ejército, subió la policía y empezamos ahí a tratar de detener a todos. ¿Qué ocurre? Muchos muchachos rompieron el cerco, brincaron por las escaleras, lograron salir y escapar hacia otros edificios. Otras personas de ese mismo tercer piso del edificio Chihuahua, ¿sí? Hola Pati. Igualmente, bye, bonito día. Otras personas, habitantes de ese mismo edificio, abrieron sus puertas y metieron estudiantes para salvarlos. Ah, sí. Sí, en ese y edificio le fue peor, ¿verdad? Sí, incluso a las familias fueron condenadas a prisión, algunos hasta 6 y 7 meses por encubrimiento, ¿sí? Entonces, en ese momento, después de las bengalas y que estábamos subiendo las escaleras, empezamos a oír los disparos. Los hombres que estaban de gobernación, que estaban en el edificio, en la azotea, disparaban un tiro hacia el ejército y un tiro a los estudiantes. ¿Qué ocurre? Los estudiantes pensaron que el ejército era el que disparaba y el ejército pensó que quienes disparaban eran los estudiantes y se generaliza la balacera. Se generalizó porque los estudiantes también iban armados. Pues sí, pero ¿sí? Uno que otro. Ahora, no fue el ejército y no fueron los estudiantes. Uno de 40 a lo mejor. ¿Qué? Armados. Armados, pues sí, tal vez uno de cada 20. ¿Sí? En aquel tiempo todavía se permitía la libre compra de armas en nuestro país y tú podías con tu licencia de manejar ir y comprar una pistola de calibre 45 o 9 milímetros, lo que tú quisieras. No había las restricciones actuales. Esas restricciones surgen a través de eventos ocurridos hasta 1972 y a partir de 73 es la prohibición de venta de armas. Bueno, volvemos a los hechos. Se generaliza la balacera, la gente entra en pánico, empieza a correr. Muchos corren hacia el foso donde están las ruinas y ahí brincan y déjame decirte que es alta la profundidad, han de ser 2 metros, 2 metros 20, pero brincan para salvar la vida porque ahí pueden parapetarse de alguna manera y evitar los disparos. Pero hubo mucha gente que resultó herida por atropellamiento de las otras personas que corrían, como ya habían mencionado, los jovencitos, los niños que mueren y todo esto, ¿no? Entonces, esa situación, hasta aquí vamos a dejarlo y hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? Y ahorita continuamos. Ah, muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Lo detienes? Entonces vamos a comerciales. Sí, haz de cuenta. Compro sus libros de historia en ahorita librería Lobos. Algunos. Ok, y volvemos con la tercera parte. Gracias por estar aquí. No lo quites. ¿No? Ah, bueno, no, pero como le... un cigarro. Nada más que no quise fumar en público. No, tú tranquilo, pues estamos a gusto platicando. ¿Cómo le hace Alberto Cortés? No, Alberto Vázquez. Es que no le veo porque está bien oscuro. A ver, ¿dónde le finaliza? Ah, acá está.